Bueno, dentro del curso que hemos organizado en la Cátedra MAS de la Universidad de Zaragoza dedicada hacia la medicina del trabajo, a mí me ha tocado hablar del tema tan feo que es el absentismo laboral, pero es un tema que siempre está de actualidad porque es inversamente proporcional a la economía de nuestro país. Cuando la economía española va bien, el absentismo crece muchísimo. Cuando la economía española va mal y se le ven las orejas al lobo, el absentismo decrece. ¿Y qué entendemos por absentismo laboral? El absentismo laboral es el abandonar, el ausentarse del puesto de trabajo, no hacer tus funciones en un día laborable, en el horario de trabajo. ¿Qué tipos de absentismo podemos encontrar? El absentismo previsible y justificado es aquel que conoce la empresa, la ausencia del trabajador, como puede ser permisos de convenio, permisos retribuidos, situaciones de incapacidad temporal. El absentismo no previsible o injustificado es aquel en que el trabajador no va a trabajar y la empresa no conoce la causa ni ha autorizado esta falta. O el absentismo presencial, que es aquel en que el trabajador, aunque acude a su puesto de trabajo, pues o bien se dedica a hacer otras cosas distintas a su actividad laboral o se dedica a no hacer nada o a dar guerra a los compañeros que tiene alrededor. ¿Cómo podemos controlar el absentismo laboral? Realmente el control del absentismo es difícil. Por parte de la empresa, lo más sencillo es el control de presencia y el control de accesos de los empleados. Al principio, pues se utilizaba la firma del empleado cuando llegaba o la firma cuando se iba. Cada vez los medios son más sofisticados para que no pueda nadie fichar por el compañero y se llegan a utilizar aparatos de reconocimiento facial o aparatos de reconocimiento de la huella dactilar. Otro método de controlar el absentismo es vigilar las bajas médicas. El problema estriba en que el empresario no puede conocer cuál es la causa de la baja, no puede conocer el diagnóstico. Únicamente las empresas grandes que tienen un servicio médico de empresa a través de este servicio lo pueden conocer, pero tampoco pueden actuar ante el empresario con respecto al trabajador. Otra forma de luchar contra el absentismo es limitar el acceso a Internet. Todos hemos tenido compañeros que media mañana se la han pasado pues leyendo o noticias de deportes o haciendo crucigramas, y una buena táctica es impedir entrar en páginas de Internet ajenas al trabajo. También sería un método importante facilitar la jornada laboral. Hay empresas donde, en vez de fijar una jornada laboral cada día, es decir, de 8 a 3:30, se fija unas horas al año, con lo que el trabajador puede compaginar sus deberes en casa, sus deberes distintos a los laborales, con el trabajo cumpliendo toda su jornada, pero a su voluntad en cuanto a los días en que lo hace. Y por último, el mejorar la política de atención al paciente, donde allí sí que vivimos en un país donde no se tiene consideración a las pérdidas de horas que producen las citas durante el horario laboral. Si hubiera una posibilidad de que el trabajador se autocitara o pudiera elegir como hora de visita alguna fuera
del horario de trabajo, podríamos mejorar el absentismo laboral. Para poder comparar entre distintos sectores, entre distintas comunidades, entre distintos países, el absentismo, utilizamos la tasa de absentismo. Entendemos por tasa de absentismo el porcentaje de horas que no se trabajan sin contar las vacaciones, festivos, situaciones de ERTE, de cese de actividad, etcétera, respecto a las jornadas pactadas efectivas. Hay que tener en cuenta que no en todas las comunidades en España, por ejemplo, se trabaja el mismo número de horas. En el País Vasco es donde menos horas tienen pactadas para trabajar, y esto incide en que, aunque se falten menos jornadas de trabajo, si hay menos horas pactadas, la tasa sea más alta. En España el absentismo ha crecido de una forma tremenda. Antes del COVID, ya durante el año 2019, habíamos llegado al tope de toda la serie histórica. Y en el año 2020, como veremos, pues esta tasa ha crecido exponencialmente. Aquí podemos ver en el sector de la industria, construcción y turismo cómo evolucionó el absentismo laboral en el año 2018 y cómo ha ido elevándose la tasa de absentismo, que llegó hasta el 5,30 o 5,40. Ya veremos que en el 2020 en España en general llegamos al 5,60 de absentismo laboral. En ese año Aragón ocupaba el quinto puesto en cuanto a jornadas perdidas por absentismo total en España, aunque por provincias, en cuanto a horas pactadas, Aragón ocupaba el 11º lugar en cuanto a horas que se trabajaban. En la diapositiva de arriba a la derecha se ve en las dos partes que dividimos el absentismo laboral. En verde vemos el absentismo por incapacidad temporal y en negro el absentismo por otras causas diferentes. Podemos ver el absentismo laboral por comunidades autónomas. Precisamente el País Vasco, que como he dicho antes es la comunidad autónoma donde más horas pactadas tienen, es donde más horas se ausentan del trabajo, y sin embargo es Baleares con ventaja la comunidad autónoma con un absentismo más bajo. Aquí pueden ver cómo ha ido evolucionando. A principios de la pandemia disminuyó un poco el absentismo porque era normal, ya que se produjeron muchos ERTEs, muchos despidos y había menos gente trabajando, pero poco a poco fue incrementándose el absentismo en el año 2020 hasta pasar del 5,5 que les he dicho que hubo en el año 2019 hasta el 7,1 en el año 2020, según las fuentes del INE. Hay otras fuentes, la de Randstad, que lo plantea entre el 6,7 y 6,8. En todo caso, subió entre un 1,3 y un 1,6, lo que es un crecimiento desmedido del absentismo laboral. Por sectores, el
Asentismo más alto se dio en el año 19 en actividades sanitarias, tanto el asentismo no IT, no por baja, como el asentismo por baja laboral. Y curiosamente, donde hubo una tasa de asentismo más baja fue en actividades de juego de azar y apuestas. Debió ser que se lo pasaban bastante mejor en esos juegos que durante la actividad sanitaria. El asentismo total en el año 2020, como yo digo, llegó al 7,1. En Aragón ya vemos ahí en negro que estamos por encima de la media, fuimos la segunda comunidad autónoma con más asentismo total, tanto por incapacidad temporal como por otras causas. Como ven allí, el País Vasco siguió batiendo récord, pero aquí Aragón, que vimos que en el año 2018-2019 estaba en el 5.º puesto, subió al 2.º puesto y pasó a ser la menos asentista La Rioja, ya que Baleares, con todos los problemas del turismo, el asentismo se incrementó bastante. En el asentismo estrictamente debido a otras causas que no son la incapacidad temporal, o sea, no ir porque no le da la gana, o porque se van a un bautizo, o porque se va de compras el trabajador. También Aragón ocupó el 2.º lugar, lo que no nos deja en un sitio demasiado bueno en el ranking nacional. Ya ven en esta gráfica que sigue siendo el País Vasco el campeón. Es curioso porque siempre se ha hablado de andaluces, extremeños, y si ven en casi todas las gráficas que he presentado, las tasas de asentismo en Andalucía y en Extremadura son mucho más bajas que en el País Vasco. También es verdad que las horas pactadas en Extremadura y en Andalucía son menos que las que tenemos en Aragón. En cuanto a actividades en las que se produjo un asentismo más alto, en aquellas relacionadas con atención a pacientes a domicilio fue lo más alto. Hay que tener en cuenta que también incide mucho el miedo al COVID. Si tenemos miedo dentro de nuestra propia familia, nuestro propio entorno, el tener que acudir a distintas casas a hacer tareas de ayuda, tareas de limpieza, sin saber qué nos vamos a encontrar, eso hizo que aumentara mucho el absentismo. También en las residencias sanitarias se produjo una tasa de absentismo muy alta y además, sobre todo, absentismo no IT, porque lo que se producía era que el trabajador se confinaba si había estado en contacto con algún caso de COVID. Si luego salía negativo, se reincorporaba al trabajo. En ningún momento había habido incapacidad temporal, pero sí que había habido una ausencia al trabajo. En esta serie, curiosamente, donde menos absentismo hubo fue en las actividades dedicadas al desempleo. Se pusieron a trabajar los del antiguo INEN y las empresas dedicadas a la colocación de trabajadores, al manejo de ERTEs, etc. En Europa, en el año 2020, aquí me faltaría España, que estaría justo en medio, con un 7,1. Los más asentistas
Francia, Suecia y Austria, guarda relación también con la compensación económica que conlleva la incapacidad temporal en estos países, y los menos asentistas, Rumanía, Malta, Bulgaria, aquellos donde la prestación de incapacidad temporal es más baja. ¿Qué previsiones tenemos para el futuro? Entre el 2020 y el 2021 se calcula que crezcamos entre el 7 y el 10%, es decir, si estábamos en el 7,1 a final del 2020, pues que lleguemos al 7,5, al 8 en el año 2021. ¿A qué obedece el que crezca el asentismo? Aunque los repuntes en estos últimos meses están siendo mejores, aún así tenemos tasas de asentismo más altas de momento que en el año pasado. ¿A qué obedece? Se han demorado las pruebas y los tratamientos en los servicios públicos de salud por tratar al COVID. Todos ustedes saben pues, que los centros de salud han estado atendiendo por teléfono en atención primaria. Se han retrasado pruebas como resonancias, escáner, ecografías durante bastante tiempo, y tratamientos no urgentes, tratamientos quirúrgicos que se han demorado por parte de los servicios públicos de salud. La gente ha envejecido, la población, entre comillas, activa es mayor, con lo que la enfermedad incide más en ellos, y también el absentismo no IT. La inacción de la inspección médica, donde podemos unir también el cambio de paradigma de las mutuas de accidentes ante la avalancha de expedientes de incapacidad temporal, de incapacidad permanente, de propuestas de alta. Llega un momento en que se han colapsado, y las revisiones a los pacientes que están en situación de incapacidad temporal se han demorado muchísimo. Otro de los motivos ha sido la eliminación del artículo 52D del Estatuto de los Trabajadores, por el que se podía despedir a un trabajador cuando era un asentista profesional, y esto se podía demostrar. El teletrabajo, que conlleva en ocasiones trabajar más que lo que se trabaja en el puesto de trabajo, pero en otros trabajadores el teletrabajo no está todavía muy bien encajado y aprovechan para trabajar muy poco. Sería un asentismo presencial. Y luego problemas de salud mental motivados por el miedo al contagio. Hay gente que es incapaz de entrar donde hay un colectivo de compañeros, algunos de los cuales hayan podido estar en contacto con el virus, y son incapaces de acudir al puesto de trabajo, lo que incrementa el asentismo. La empresa tampoco tiene medios ni tampoco una disposición demasiado especial para disminuir el asentismo. No hay medidas preventivas necesarias para evitar estas situaciones, tampoco hay herramientas, excepto en empresas donde tienen gente muy preparada para medir e identificar las causas del asentismo. No hay una capacidad de brindar apoyo al empleado, no hay comunicación entre la gerencia y los empleados, y por último pues se muestra una falta de interés por parte de todos, de perdidos al río o de perdidos al mar, que dicen ahora los más jóvenes. ¿Cuáles son las consecuencias del asentismo? Por una parte, el asentismo repercute en la empresa. La empresa pierde productividad y pierde competitividad. Por otra parte, el asentismo perjudica a los compañeros. Si yo no voy a trabajar y no hago mi trabajo, lo tendrá que hacer un compañero.
va a perjudicar al propio asentista porque llegará un momento en que sus ingresos disminuyan, su salario disminuya. Y no solo le va a perjudicar a él, sino también a las personas que económicamente dependan de él. Y por último, la sociedad también se ve perjudicada. Donde más claro se ve aquí es en los funcionarios, donde las tasas de asentismo altas llevan a veces al colapso de alguna de las administraciones públicas. Hay una relación clara entre el tamaño de la empresa y la tasa de asentismo. En las empresas de menos de 10 trabajadores hay casi un 63% menos procesos de incapacidad temporal que las de más de 250 empleados. Y además, estas bajas son mucho más cortas. La media de días de asentismo en las empresas de menos de 10 trabajadores son 50 días menos que en las empresas de más de 250, perdón. ¿A qué conlleva el asentismo? El asentismo nos lleva a perder la oportunidad, a perder el coste de oportunidad que consiste en elegir la mejor alternativa para todos estos factores en que incide el asentismo y que hemos dicho antes. ¿Cuáles son los elementos que tenemos en el trabajo para jugar fundamental con ellos? El tiempo y el dinero. Con el asentismo malgastamos el tiempo y agotamos el dinero. Todo ello, ¿qué hace? Pues no seleccionamos la mejor opción para el trabajo y la producción. Ya que mi trabajo se ha desarrollado durante muchos años en mutuas, quiero partir un poco una lanza por el trabajo que hacen las mutuas en contingencias comunes para disminuir el asentismo. Desde que se produjo la posibilidad de que las mutuas ofrecieran la prestación de incapacidad temporal por enfermedad común, está siendo para las mutuas una rémora tremenda. Se paga mucho más de lo que se ingresa, con la finalidad de acortar los procesos. Las mutuas, en cuanto reciben la baja del trabajador, se ponen en contacto con él para conocer el diagnóstico. Un equipo de médicos especializados en esta gestión y ayudados por médicos especialistas de otras revisan al paciente. Si el paciente quiere y el Servicio Público de Salud lo permite, se adelantan pruebas, se adelantan tratamientos y caben también, siempre dentro de la honestidad y siempre sin perjudicar en nada la salud del trabajador, si se detecta que no está justificada esa situación, el hacer una propuesta razonada de alta a la inspección del Servicio Público de Salud, o si al revés lo que se prevé es que no sea posible el conseguir que esa situación de incapacidad temporal revierta, hacer una propuesta de incapacidad permanente. Y con esto acabo mi charla. Muchas gracias por su atención.